Increíbles fósiles revelan sorprendentes y brutales heridas prehistóricas jamás expuestas. Javier estaba absorto en su trabajo en la playa. Los rayos del sol reflejándose en la arena dorada le recordaban a su infancia, cuando pasaba horas soñando con los ecos de civilizaciones antiguas y las historias que el pasado podía contar. Sin embargo, su realidad era diametralmente opuesta. Hijo de pescadores, la presión de su familia siempre había sido clara. El mar era su destino, pero en su corazón, el latido del deseo por descubrir lo oculto nunca se apagó. Mientras excavaba con las manos temblorosas, sus pensamientos se entrelazaban en un laberinto emocional. ¿Debería seguir la tradición familiar? Su padre lo esperaba en el puerto cada mañana, con la esperanza de que, un día, Javier se convirtiera en el capitán del barco familiar. Pero en su mente, la imagen de las antiguas batallas de los que habían vivido antes que él aparecía, guerreros marcados en su piel, luchas y victorias ocultas en los estratos del tiempo. Cuando su pala tocó un hueso, una chispa de adrenalina recorrió su cuerpo. Las heridas, los cortes. ¿Qué historia contarían esos fragmentos olvidados? Los ecos del pasado resonaban fuertemente cuando presentó el hallazgo a su abuelo, el único que siempre creyó en su potencial. Con ojos brillantes, su abuela lo instó a seguir adelante, recordándole las hazañas de sus antepasados, quienes lucharon contra obstáculos inmensos por un futuro mejor. Pero la mirada dura de su padre se mantenía presente, exigiendo que se quedara entre las olas y el pescado, anclado a un pasado que no sentía propio. La culpabilidad lo atenazaba, atrapándolo en un vaivén de emociones. Orgullo por su descubrimiento, pero miedo por defraudar a su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Días pasaron y la noticia de su descubrimiento comenzó a extenderse, trayendo consigo admiración y críticas. El pueblo se dividió. Unos lo veían como un héroe, mientras otros simplemente decían que había traicionado su linaje. Con cada conversación amarga que tenía con su padre, las dudas se arremolinaban en su mente. Sentía el peso de la tradición familiar acumularse sobre sus hombros. Su padre, un hombre de mar, y él, un hombre de tierra que anhelaba desenterrar historias de antiguas batallas. Cada enfrentamiento dejaba una marca en su alma. Aquellas noches de insomnio en las que el sonido de las olas se convertía en un eco ensordecedor lo atormentaba. Javier se encontraba parado en el borde de su propia vida, preguntándose si debía dar un paso más hacia la incertidumbre o aferrarse a lo seguro. Sabía que el momento iba a llegar, y el futuro se presentaba en forma de un dilema desgarrador. La continuidad de una tradición o la búsqueda de la verdad que habitaba en cada fósil. Mientras el cielo se oscurecía y el viento soplaba con fuerza, Javier sintió que la decisión se aproximaba como una ola imparable. ¿Se atrevería a renunciar a las expectativas de su familia? La idea de enfrentarse a su padre mientras vislumbraba su verdadero yo lo absorbía en una tormenta de ansiedad. Mirando hacia el horizonte, supo que el eco de su duda no cesaría, presentando un camino peligroso que amenazaba con cambiar su vida para siempre. Javier despertó esa mañana con una determinación diferente. El aroma del mar era conocido, pero en su mente palpitaba un propósito renovador. Había decidido que su búsqueda era más que un mero capricho. Era su vida, su legado, posiblemente el único medio de liberarse de las ataduras familiares que lo mantenían anclado. Las heridas de los fósiles que había descubierto ahora resonaban en su interior como un grito de guerra. Eran símbolos de su lucha, y la idea de que escondían historias que merecían ser contadas lo llenaba de una convicción inquebrantable. Tomando una pala y un cuaderno en blanco,
se dirigió a la playa, esa clásica franja dorada que había sido testigo de sus sueños de niño. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, sus pensamientos fueron enredándose en un plan. Javier quería documentar no solo sus hallazgos, sino el significado de lo que había encontrado. Se propuso escribir un artículo que no solo mostrara datos y descubrimientos, sino que contara la historia de aquellos que habitaron antes que él, de sus luchas, su valentía, e incluso de sus errores. Cada golpe de pala era como un acto de rebelión. Con cada fragmento que desenterraba, sentía que se construía su propia identidad. Sin embargo, tensiones familiares se cernían sobre él como nubes densas. Su padre, si bien era un hombre fuerte y sabio, veía el mundo a través de un lente rígido, incapaz de comprender la inquietud de su hijo. Esta vez, Javier estaba decidido a encontrar una voz propia incluso si eso significaba perder el apoyo del hombre a quien más admiraba. Mientras regresaba a casa, surcado por pensamientos sobre cómo elaborar su artículo, la voz interior que siempre había sido su apoyo, también le planteaba dudas. ¿Qué pasará si falla? ¿Y si su padre jamás lo perdona? Agazapadas entre las olas de su ansiedad, estas preguntas lo mantenían alerta, pero estaba claro. Había trabajado demasiado como para volverse atrás ahora. Finalmente, se sentó en el escritorio, rodeado de notas y recortes. Empezó a escribir con una claridad que no había sentido antes. Sus manos danzaban sobre el papel, y cada palabra que surgía era un ladrillo en la construcción de su futuro. En lugar de ver la escritura como una tarea, comenzó a experimentar con ella como una extensión de su yo auténtico. Sin embargo, la presión social no cesaba. Los murmullos en su entorno continuaban siendo ecos de juicio. Un grupo de pescadores habían comenzado a cuestionar su lealtad hacia la comunidad. Sus protestas exigían que dejara de lado el trabajo arqueológico. Fue en una reunión del pueblo donde se dieron las primeras chispas de enfrentamiento. Un viejo conocido de la familia se levantó y dijo lo que muchos pensaban. ¿Es esta la herencia que queremos? Un hijo que abandona el barco por un puñado de huesos. La sangre le ardió en las venas. El corazón le latía con fuerza mientras escuchaba esos comentarios. En lugar de huir o guardarse su opinión, Javier tomó la palabra. Ante todos, expuso no solo su descubrimiento, sino su pasión por la historia y la ciencia. Habló sobre la necesidad de mirar más allá del presente, de entender el pasado y cómo éste puede ayudar a construir un mejor futuro. Las miradas de sus vecinos variaban. Algunos era de desprecio, otros de curiosidad. Pero Javier se sentía empoderado. Había iniciado un cambio que podría ser tanto un punto de ruptura como de reconciliación. Sabía que había hecho una elección crítica y que lo que vendría tal vez alterara para siempre la dinámica familiar y social. Mientras salía de esa reunión, una sensación de incertidumbre lo envolvió. La decisión había sido tomada y el camino estaba trazado. Pero, ¿estaba listo para enfrentar las consecuencias de sus actos? Mientras la noche caía, la figura de su padre flotaba en su mente como una tormenta encapotada. Javier se dio cuenta de que su búsqueda apenas comenzaba, que el verdadero reto sería no solo desenterrar viejos huesos, sino también arrancar las sombras del pasado que arrogaban su futuro. Y en ese laberinto de emociones, una pregunta crucial surgía. ¿Podría algún día reconciliar su amor por la historia con el peso de la tradición familiar? La respuesta no solo marcaría su destino personal, sino que también cambiaría el curso de la historia que anhelaba contar. Javier no podía quitarse de la cabeza la tensión palpable que había dejado la reunión. Mientras se preparaba para el día siguiente, las dudas se agolpaban en su mente como nubes amenazantes. Ir a la playa para continuar con sus excavaciones se había convertido en una batalla entre su entusiasmo por desenterrar el pasado y el miedo a no ser aceptado en su propio hogar. La imagen de su padre, expresando su decepción y su desaprobación, se repetía sin cesar. Desprendió la pala de tierra que lo había acompañado en su nueva vida, consciente de que cada fragmento de hueso que descubriese representaba no solo una historia milenaria, sino la búsqueda de su propia voz.
Sondeó la arena mientras la marea comenzaba a retirarse, buscando respuestas en cada hallazgo. Era un juego de relevos, el pasado y el presente, la ciencia y la tradición, la aprobación familiar versus el deseo de autenticidad. Con cada parte del fósil que extraía, Javier reflexionaba sobre una pregunta esencial. ¿Valía la pena esta lucha? Mientras sus manos se ensuciaban, un fragmento más grande que los anteriores atrapó su atención. Era un hueso depositado en un ángulo extraño, como si estuviera implorando ser descubierto. Esta vez, la sensación de conexión con aquellos que lo habían precedido fue abrumadora. Había tantas historias en esos restos que podría escribir un libro entero solo sobre sus vidas. Con cada golpe de pala, la voz de sus ancestros resonaba en él, alentándolo a seguir. Al final de la jornada, se marchó con su descubrimiento y una idea chispeante de lo que su artículo podría llegar a ser. Se sentó en la arena, bajo la luz dorada del ocaso, y empezó a escribir. Ya no solo se trataba de presentar datos, sino de transformar la narrativa, redactar la historia de aquellos seres que habían vivido, luchado y finalmente desaparecido. Significaba no solo encontrarse a sí mismo, sino también invitar al mundo a reflexionar sobre su propio pasado. Sin embargo, el miedo persistía. Esa noche, revisando sus notas, se dio cuenta de algo inquietante. El conflicto entre su pasión y la percepción que los demás tenían de su camino era más profundo de lo que había imaginado. Sus manos temblaban mientras se cuestionaba si su padre alguna vez entendería la magnitud de lo que estaba tratando de lograr. ¿Y si la historia no es suficiente?, se preguntó en voz alta, con la memoria de su progenitor pesando en su corazón. Con el rostro iluminado por la luz tenue de su lámpara, Javier decidió que no podía permitir que esa incertidumbre lo paralizara. En silencio, tomó una determinación. Enfrentaría a su padre con lo que había aprendido, y sobre todo, con la identidad que estaba forjando. Se prepararía para buscar su apoyo, no a través de la confrontación, sino a través de la conexión. Su historia merecía ser escuchada, y él necesitaba el coraje para defenderla ante el hombre que más respetaba. El día siguiente, llegaría con su propio reto. Javier sabía que debería presentar su artículo no solo a su pueblo, sino también a su padre, como una carta de presentación de la nueva versión de sí mismo. El miedo invadía su pecho, pero la emoción del descubrimiento facilitaba el empoderamiento que tanto anhelaba. Mientras se disponía a descansar, un pensamiento lo atravesó. ¿Podría llegar a ser un puente entre dos mundos aparentemente opuestos? La búsqueda no solo implicaba entender el pasado, sino también reconciliarlo con el presente, a pesar de la adversidad. Al día siguiente, una tormenta de emociones se desataría con su revelación. Con el tiempo, cada decisión que tomara podría cambiar el rumbo de su búsqueda. Pero antes de llegar a ese momento crucial, se detuvo a preguntarse, ¿y si al final, esta historia también era la suya? La respuesta lo aguardaba, envolta en un futuro incierto. La mañana llegó marcada por una atmósfera electrificante, cargada de anticipación. Javier se despertó antes del amanecer, los rayos del sol apenas asomándose por el horizonte. Sintió una mezcla de nervios y determinación mientras revisaba una vez más su documento. Cada palabra le parecía un esbozo de su propia historia. Era la oportunidad que había estado esperando para consolidar su voz en un universo que a menudo había dudado de él. Mientras se dirigía a la playa, sus pensamientos se sumergieron en el dilema que le aguardaba. ¿Podría su padre comprender la grandiosidad de su hallazgo? El eco de las expectativas familiares resonaba en su mente, entrelazándose con su necesidad de validación personal. Javier se preguntó si, en su búsqueda del reconocimiento, se estaba alejando de lo que realmente significaba ser parte de su legado familiar. En el fondo, un deseo oculto brillaba, el anhelo de unir estos mundos, de convertir su descubrimiento en un puente, más que en una ruptura. Llegó al sitio de excavación donde los huesos aún yacían, esperando el contacto humano. Al examinar los fragmentos que había encontrado el día anterior, sus dedos aligeraron las partículas de arena que aún se aferraban a ellos. Ese pasado, aún en forma de restos,
parecía llamarlo a una conversación íntima. No solo era su deber como investigador. Para Javier, esta era una forma profunda de sanar viejas heridas. Colocó el primer hueso sobre la mesa improvisada que había montado, un pequeño altar a la historia. Las olas rompían en la costa mientras él organizaba sus notas. Y por un momento, el ruido del agua ahogó sus dudas. La idea de presentar su artículo ese día a su padre creció en su mente como un volcán a punto de erupcionar. Cada fragmento que desenterraba parecía hablarle, y él se sentía en medio de un diálogo poderoso entre generaciones. Pero una sombra se cernía sobre toda esta iluminación. El temor a la desaprobación. Javier cerró los ojos un instante, respiró profundamente y se recordó a sí mismo que los hallazgos no eran solo sobre los fósiles, sino sobre la capacidad de revivir y contar historias que merecían ser escuchadas. Este conocimiento lo impulsó a armar un plan. Decidió enfocar su presentación no únicamente en datos duros. Quería transmitir la esencia de lo que había encontrado, como si cada historia fuese un hilo que unía su vida a la de aquellos que vivieron hace milenios. La reacción de su padre podría ser momentánea, pero Javier sabía que el verdadero reto era el proceso de hacerle entender la validez de su camino. El desafío no estaba en observar lo que había en su exterior, sino en permitir que su padre viera el nuevo Javier. Esta no era una simple exposición de hallazgos, era un acto de vulnerabilidad. Aquel día, sus decisiones lo transformarían, lo llevarían más allá del miedo paralizante hacia la valentía creadora. Finalmente, llegó el momento para enfrentar a su padre y compartir su artículo. Con cada paso hacia la casa familiar, Javier recordó lo que había aprendido en la playa, la conexión que ahora sentía por su procedencia. En su mente resonaba una última pregunta. ¿Y si al final, este encuentro no solo fuera un simple choque entre tradiciones y sueños, sino el comienzo de una nueva historia familiar? Al abrir la puerta, el peso de la historia se cernía sobre ellos. El momento estaba a punto de revelarse de manera impresionante. Sin embargo, sin que Javier pudiera preverlo, una figura del pasado se manifestaría en su presente, lista para desafiarlo de una manera inesperada. ¿Quién sería? ¿Y cómo cambiaría todo lo que había planeado? Javier cruzó el umbral de la casa. El aire estaba cargado de recuerdos y emociones. Su padre lo esperaba en la sala de estar, una habitación que siempre había estado impregnada de la historia familiar y las expectativas que ésta conllevaba. El instante se estiró, y Javier sintió que cada latido de su corazón resonaba en el silencio. La imagen del padre que había visto toda su vida se superponía a la figura del hombre que había llegado a demostrar que él también podría ser un explorador del pasado. Su padre le sonrió, pero en sus rasgos había una mezcla de orgullo y escepticismo. Javier sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. Ese rostro conocido ahora se convertía en un territorio desafiante que debía conquistar. A medida que comenzaba a hablar sobre sus hallazgos, la confianza que había cultivado en la playa comenzaba a desvanecerse. Las palabras fluyeron con dificultad, torcidas por el temor a ser incomprendido. He encontrado fragmentos de nuestros ancestros, papá. Estos huesos cuentan historias. Se atrevió a decir mientras señalaba los mapas y las fotos dispuestas en la mesa. No son solo descubrimientos, son conexiones con quienes nos precedieron. Su padre frunció el ceño. Javier notó cómo la línea de la boca se apretaba, como si cada declaración que hacía iba acumulando un peso del que su padre no estaba seguro de poder soportar. La conversación empezó a tomar un camino peligroso, como un barco navegando aguas turbulentas. Su temor a la desaprobación resurgió, parcheando sus palabras con una urgencia abrumadora. ¿Historias?, replicó el hombre, con un tono que parecía capturar la esencia de la incredulidad. Solamente son huesos, Javier. Puedes estudiarlos, pero no te darán respuestas sobre el futuro. La desaprobación de su padre le atravesó como un licor helado. Javier contuvo el aliento, intentando no permitir que el veneno de la decepción lo estancara. Se dio cuenta de que no solo hablaba de hallazgos, sino de su propia lucha interna, entre honrar lo que había hecho su familia y buscar su propio lugar en el mundo. Cuestionar su voz era como cuestionar su existencia misma.
Un impulso rebelde nacía dentro de él, buscando una forma de demostrar el valor de su realidad. No pueden ser solo huesos. En estos huesos hay lecciones, hay dolor, hay vida, dijo, su voz resonando con una determinación inesperada. Son parte de nuestra historia, y debería importarte tanto como a mí. Su padre arqueó una ceja, sorprendido por la firmeza en el tono de su hijo. Javier sintió una chispa de esperanza. La conversación había girado. Sin embargo, pronto una sombra oscura volvió a cernirse en su mente. La presión de ser escuchado, de ser aceptado, se intensificaba. La historia que pensaba que podía compartir se empezaba a desvanecer entre el miedo y la necesidad de aprobación. Siguió hablando, pero su voz se convirtió en un susurro. Sus pensamientos se entrelazaron con recuerdos de momentos en que había vacilado ante su padre, cada uno sirviendo como un recordatorio de que el camino hacia la validación nunca había sido fácil. Entonces, el aire pesado de la sala se rompió con la llegada de un nuevo elemento. Un familiar, alguien que no había esperado ver, entró por la puerta, y Javier notó cómo su padre enderezaba la espalda, interrumpiendo la conversación. La figura conocida se plantó en el umbral, con una mirada que podría haber comenzado un nuevo capítulo o desbaratar todo lo que había intentado construir. Era un mismo miedo, una incertidumbre sobre cómo la llegada de esta persona podría llevarlo aún más lejos de su objetivo. La incertidumbre se apoderó de Javier. Todo lo que había planeado se tambaleaba antes de sus ojos. ¿Qué implicaciones tendría la presencia de esta persona en su búsqueda de aceptación y en su exploración de la historia familiar? Sin tiempo para prepararse, se vio obligado a elegir entre permanecer en la incomprensión familiar o lanzarse a un territorio desconocido. Javier permaneció en el centro de la sala, sintiendo cómo su corazón latía con más fuerza ante la revelación y el peligro que traía consigo la llegada de ese familiar inesperado. Las palabras que había articulado con tanto esfuerzo quedaban suspendidas en el aire, a medio construir. La figura que había irrumpido traía consigo un torrente de emociones, además de recuerdos que Javier pensaba que habían quedado enterrados. Un escalofrío recorrió su espalda cuando reconoció a su hermana, Laura, que había decidido regresar tras años de ausencia. Su presencia significaba confrontar no solo el conflicto presente, sino la historia del pasado que ambos habían compartido y que ahora se encontraba a punto de ser reescrita. Javier sintió cómo la relación titubeante que mantenía con ella podía añadir otra capa de complejidad a su búsqueda de aprobación paterna. «Javier», dijo Laura, con una voz que intentaba ser formal, «me enteré de que estabas trabajando en algo importante. Quería ver cómo iba todo». Las palabras le sonaron como una mezcla de interés genuino y una indiferencia que le dejaba un mal sabor. No obstante, la voz interior de Javier pulsó con la necesidad de demostrar que había crecido, que ya no era el hermano pequeño que había partido de la casa familiar con sueños no cumplidos. La miró a los ojos, buscando en ella el apoyo que sentía que no había tenido en el pasado. «Estoy descubriendo cosas sobre nuestros antepasados. No son solo huesos, son historias que nos conectan», respondió, su tono desafiador resonando en un eco de esperanza. Laura arqueó una ceja, aún incrédula. No era la primera vez que Javier sentía la necesidad de probar su valía. La presión de los ojos de su padre sobre él se sumaba a la de su hermana. Pero esta vez no iba a retroceder. En ese momento, Javier decidió que las palabras de su padre y las cejas levantadas de su hermana no lo definirían. Quizás, finalmente, este era su momento de volar con alas propias. La conversación se tornó tensa, y Javier sintió que el aire se espesaba con expectativas no expresadas. La incomprensión familiar se convertía en un desafío que debía enfrentar con valentía. Volvió a mirar los mapas y fotografías sobre la mesa y se dio cuenta de que no solo buscaba su aprobación. Cada uno de esos fragmentos representaba su búsqueda de identidad, el deseo de descubrir lo que significaba ser un Ruiz. «Laura, creo que deberías ver esto», dijo, sin esperar a que las dudas la embargaran.
He encontrado un sitio donde hay huesos humanos con lesiones que nunca habíamos visto antes. Ciertas heridas que hacen que las historias de nuestros antepasados cobren vida de una forma que jamás imaginé. Su hermana lo observó con más curiosidad, a pesar de la barrera emocional que siempre había existido entre ellos. Javier notó que algunos de los escollos de su relación estaban aflojándose. Las palabras se intercambiaban en la sala como si se tratara de un tira y afloja, rara vez comodidades, pero siempre un intento de comunicación. «Quizás debería ver de qué hablas», respondió ella, su voz más abierta que antes. Javier sintió una oleada de gratitud, no solo por la disposición de su hermana, sino porque había tomado la iniciativa de proponerle explorar juntos esa parte de su legado. Sin embargo, la inquietud permanecía, una sombra que lo seguía desde que había entrado a la sala. La conexión con su historia estaba floreciendo, pero todavía había camino por recorrer. La presión por validar su voz seguía acechando. Mientras avanzaban hacia el estudio para que su hermana pudiera ver sus hallazgos, Javier sintió que un nuevo desasosiego comenzaba a gestarse. La promesa de lo que había descubierto se mezclaba con la incertidumbre de cómo abandonaría esa sala. Las capas de su identidad se entrelazaban con cada paso que daba, y cada decisión le arrebataba un susurro de duda y le daba una pieza de determinación. Javier giró una vez más hacia Laura, decidido a no dejar que la historia familiar dictara su vida ni su relación. Ambos estaban parados en la frontera de un nuevo comienzo, y la presión de la aceptación sobre ellos era palpable. Ya no se trataba solo de los antepasados, sino de las elecciones que estaban a punto de tomar. El eco de un viejo dilema planteado por el mismo padre resonó en su mente. ¿Podría construirse un futuro distinto sin tener que vivir a la sombra del pasado? La respuesta comenzaba a despejarse, pero antes de encontrarla, sabía que debía desenterrar otros secretos que reposaban en los restos, esperando ser revelados. Javier abrió la puerta del estudio con un soplo de aire entrecortado, esa mezcla de emoción y ansiedad que lo había acompañado durante años ejerciendo una presión constante sobre su pecho. A medida que la luz iluminaba el espacio repleto de documentos, apuntes y artefactos, un nuevo sentido de dirección comenzaba a definir su camino. Se detuvo frente a la mesa, con cada pieza dispuesta como un mosaico que prometía revelaciones. Los fragmentos de huesos, pequeñas historias de un tiempo lejano, lo llamaban a desentrañar su significado enterrado. Al darse cuenta de que no solo estaban allí por casualidad, sino que tenían un propósito vital en su búsqueda de identidad, un renovado sentido de propósito lo invadió. «Mira esto», dijo, señalando los huesos con un dedo tembloroso. «Las lesiones son diferentes a cualquier caso registrado. Esto podría cambiar nuestra percepción de lo que nuestros ancestros vivieron». Laura se acercó, su interés ahora visible en sus ojos. Javier sintió una pequeña victoria. Ese gesto de aproximación lo llenó de energía. Sentía que se iba formando un nuevo vínculo con su hermana, ese que siempre había anhelado. Sin embargo, no podía evitar el eco de un temor antiguo. ¿Sería suficiente para ganarse su respeto? Mientras explicaba los hallazgos, cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nueva realidad. Había aprendido a valorar su historia, no como una carga, sino como un cimiento sobre el cual erigir su futuro. Laura escuchaba, y una parte de él pretendía creer que estaba comenzando a ver su hermano no como el fracasado que había dejado atrás, sino como un investigador capaz y apasionado. «¿Por qué crees que las heridas son tan diferentes?», preguntó ella, despojada de su escepticismo habitual. La curiosidad brillaba en su voz, y Javier sintió que la historia los envolvía en un lazo inesperado. Se habla de enfrentamientos, de luchas que marcaron a nuestros ancestros. Es como si cada uno de estos huesos gritaran sus historias de supervivencia. Respondió, consciente de que en su voz había una confianza que antes le eludía. Mientras conversaban, Javier no podía evitar recordar sus años de inseguridad, de luchar por un lugar en un mundo que creía que lo rechazaba. Ahora, ese pequeño rincón de incertidumbre comenzaba a disiparse. Cada descubrimiento lo confrontaba con un nuevo reflejo de sí mismo, uno que no se dejaba definir por otros. Despejó su mente,
permitiendo que su verdadera motivación resplandeciera. Este proyecto no era solamente sobre los antepasados. Era un intento de sanar, de redireccionar el legado familiar hacia un futuro más saludable y consciente. Este legado se entrelazaba con su propia transformación personal, y eso lo empoderaba. Tal vez estos huesos son nuestro recordatorio de que no podemos ser solo espectadores en nuestras vidas, dijo, mientras el fervor crecía dentro de él. Sus palabras resonaban como un mantra. Podemos aprender, podemos cambiar. Laura lo miró fijamente, como si ahora contemplara a alguien en quien podría confiar. Javier sintió que estaban atravesando una delgada línea, una transformación mutua que comenzaba a gestarse. Pero en ese mismo instante, un sonido fuerte interrumpió la conexión que intentaban construir. Era un golpe en la puerta, brusco y desafiante. Su padre había llegado. La inquietud volvió a poblar el aire. La incertidumbre palpitaba entre ellos mientras Javier se debatía entre el deseo de mostrar sus hallazgos y el temor a caer en el mismo ciclo de duda que había definido sus años de crecimiento. El sonido del tirón de la cerradura resonaba como un aviso de que las viejas dinámicas familiares estaban a punto de ser reiniciadas. El momento de verdad estaba cada vez más cerca, y la pregunta resonaba en su mente. ¿Tendría la fuerza para alzar la voz en un entorno que siempre lo había silenciado? La oportunidad para construir algo nuevo estaba frente a él, pero su valoración personal aún pendía de un hilo. Javier tomó aire, decidido a enfrentar no solo a su padre, sino todo lo que ello significaba. La verdad que había buscado desesperadamente en los huesos clamaba por ser escuchada. El sonido de la puerta al abrirse fue como un trueno en el aire tenso que los envolvía. El rostro de su padre, una mezcla de desdén y confusión, era el último obstáculo que Javier debía enfrentar en su camino hacia la aceptación y el reconocimiento personal. No era solo un encuentro entre padre e hijo, era un momento crucial en el que Javier debía demostrar su valor. La mirada de Laura, expectante y algo inquieta, reflejaba nerviosismo, pero también esperanza. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó su padre con tono firme, interrumpiendo cualquier intento de continuidad en la conversación. Su mirada se centró en los huesos, y una sombra de incredulidad cruzó su rostro. «¿Esto es lo que has estado haciendo? ¿Jugando a ser investigador?». Esa frase resonó en la mente de Javier, evidenciando los años de desdén acumulados. Sin embargo, ya no se sentía como un niño que debía someterse a esa crítica. La pasión que había ido cultivando brotó en su interior como una llama que no podía ser extinguida. Con la voz firme y consciente, respondió: «No es un juego. Estos huesos cuentan historias. Y he descubierto algo que podría cambiar cómo vemos nuestro pasado». Su padre arqueó una ceja, escéptico, pero Javier sintió que esta vez tenía una nueva oportunidad. Aquella información, esos hallazgos, se transformaron en una armadura. Mientras su padre comenzaba a cuestionar los métodos científicos, Javier aprovechó cada momento para articular sus descubrimientos, cada término técnico cobrando peso y significado. Su voz, inicialmente temblorosa, se fue fortaleciendo con cada palabra. Le explicó cómo las lesiones no eran simplemente marcas, sino testimonios de sufrimiento, resistencia y superación. Habló de los enfrentamientos de los ancestros, de cómo cada fractura había formado parte de una lucha por la vida. Con cada dato expuesto, Javier navegaba en un río de empoderamiento. Era ya un hombre que se entendía a sí mismo, no el niño que se arrinconaba en la sombra de su padre. Mientras su padre comenzaba a cuestionar la destreza de sus argumentos, Javier sintió un vuelco en su perspectiva. En lugar de temer las palabras de su progenitor, empezaba a considerarlas como impulsos que podía utilizar para reafirmar su posición. Algo dentro de él cambió, transformando la inseguridad en determinación. Estos huesos han revelado más que simple historia. Me han enseñado que la lucha no se hereda, sino que se transforma. Puedo ser más que solo un descendiente de alguien. Puedo forjar mi propia narrativa», dijo Javier, notando cómo su padre lo miraba con una mezcla de sorpresa y ante todo respeto. La reacción de su padre fue un silencio pesado.
Pero en vez de ceder ante la duda, Javier continuó. Empezó a cuestionarse las heridas que lo habían marcado en su vida. No solo las de sus ancestros, sino las propias. Cada fracaso, cada momento de duda, era también parte de su historia. Y en este instante, comprendió que su lugar en esa narrativa era activo, no pasivo. Javier, al cerrar su discurso, sintió que había traspasado un umbral. Era consciente de que el camino estaba lejos de ser fácil y que aún quedaban muchas batallas por librar, tanto personales como familiares. No obstante, ahora se sentía preparado, como un gladiador en la arena. Laura lo observaba con una chispa de admiración, un vínculo renovado que se entretejía entre ellos. Sin embargo, a medida que su padre comenzaba a procesar sus palabras, un nuevo sonido interrumpió el momento. El silbido de un mensaje de texto de su teléfono. Javier lo miró de reojo, sintiendo una mezcla de desesperación y curiosidad. Cuando lo revisó, una nota de un antiguo colega de la universidad aparecía en la pantalla, mencionando un descubrimiento que parecía estar relacionado con su investigación. Aquella respuesta podía ser la clave que no solo cimentaría su posición frente a su padre, sino que también podría redefinir su carrera profesional de una vez por todas. La tensión creció en su interior. Era el momento de decidir. ¿Haría caso a sus temores o se atrevería a dar el paso necesario para revelar lo que había encontrado? Su futuro y su legado personal pendían de un hilo, y la lucha estaba lejos de terminar. El mensaje en la pantalla vibraba con una urgencia silenciosa, como un susurro que instaba a Javier a actuar. La palabra descubrimiento enterró una nueva incertidumbre en su mente. ¿Sería esta la oportunidad por la que había estado esperando? ¿O una distracción que podría arruinar todo lo que había conseguido? A su lado, Laura, al notar su inquietud, le hizo un gesto que le recordaba la valentía que había comenzado a cultivar. Era como si ella estuviera allí para recordarle que no estaba solo en esta búsqueda. Javier respiró hondo. El tiempo parecía haberse detenido. Su padre y el pequeño laboratorio hecho de recuerdos y huesos difuminaban en el fondo. Era hora de enfrentar las consecuencias de su elección, sea cual fuera el resultado. Ignorando el eco del desdén paterno, simplemente respondió a su padre: «No es solo un juego. Es la oportunidad de cambiar nuestra comprensión sobre el pasado», dijo, con una confianza que sorprendió incluso a sí mismo. Mientras su padre lo miraba, Javier, con un sacudón de determinación, hizo caso omiso de la inquietante presión sobre sus hombros. La investigación que había estado realizando durante años, el desenterrar huesos, el conectar piezas del pasado, ahora estaba al borde de abrir una nueva ventana a la historia. Su mente comenzó a girar con ideas y preguntas, pero, sobre todo, con vislumbres de un futuro que no había imaginado posible. Con un gesto decidido, desbloqueó su teléfono y revisó el mensaje. Los detalles eran intrigantes. Un antiguo colega había encontrado evidencia de heridas en fósiles que coincidían con su investigación. Aquello podría ser la prueba que validar su teoría y demostrar que su trabajo tenía un peso significativo en el mundo académico. La conversación con su padre podía esperar. Los ecos históricos que había estado persiguiendo empezaban a cobrar vida. Javier sintió una chispa interna, una sinfonía de emoción y desafío. Sentía que estaba desenterrando no solo huesos, sino también su propia voz. Mientras leía el mensaje, las palabras de su padre reverberaron en su mente. Jugando a ser investigador. Javier, despojado de esa inseguridad infantil, estaba comenzando a jugar en el campo del conocimiento, y al hacerlo, se daba cuenta de que cada paso que había dado lo estaba preparando para este momento. Una estrategia se formaba en su mente. Debería actuar rápidamente. Podía responder al colega, solicitar más información y, eventualmente, proponer una colaboración. La idea de compartir su visión con alguien que entendía el valor de su trabajo lo emocionaba, pero había una pequeña voz que cuestionaba su valía. El silencio en la habitación se hizo denso nuevamente cuando su padre preguntó: «¿Qué estás pensando?».
Javier sintió que el peso de esa pregunta venía cargado de más que una simple curiosidad paterna. Era un desafío. Y aunque el alivio que había sentido minutos antes comenzó a diluirse, se negaba a permitir que la duda gobernase su decisión. «Estoy pensando que tengo que seguir adelante», respondió, su tono firme, casi como un juramento. Esta vez no se trataría solo de una respuesta. Se volvió hacia Laura, sus ojos brillando con una mezcla de inseguridad y determinación. Recibió su mirada de apoyo como un ancla en su tormenta interna. La aprobación que había anhelado de su padre tal vez no llegaría, y necesitaba superarlo. La búsqueda de validación se transformaba en un impulso para forjar su propio camino. Con una mano temblorosa, empezó a escribir una respuesta. Debía aferrarse a este nuevo sentido de propósito. Mientras sus dedos golpeaban la pantalla, la adrenalina fue reemplazada por claridad. Había 3 preguntas que lo acechaban. ¿Qué pasaría si desenterraba hallazgos que cambiaran la historia? ¿Podría finalmente encontrar su lugar en el mundo académico? ¿Sería suficiente para hacerse notar frente a su padre? Cada palabra que digitaba era un ladrillo en la construcción de su nuevo yo, el investigador, el académico. Era el primer paso hacia una versión de sí mismo que por mucho tiempo había creído inalcanzable. Cuando finalmente pulsó enviar, sintió una mezcla de euforia y terror. La habitación se despejó. El silencio se elevó de nuevo. ¿Has decidido hacer algo al respecto?, inquirió su padre, esta vez con un tono que sonaba más neutral, quizás incluso curioso. Los ojos de Javier se centraron en su figura. Comprendía que este intercambio esencial podría redefinir la relación con su padre. Estaba claro que ya no era el mismo de antes, y la batalla por aceptarse a sí mismo apenas comenzaba. «Sí», respondió Javier, su voz más fuerte que nunca. «He decidido que no voy a rendirme». Un nuevo mensaje interrumpió su concentración, y al abrirlo, una estela de preguntas lo abordó de inmediato. ¿Qué más podía depararle el futuro profesional? ¿Cómo reaccionaría su padre ante esa transformación? ¿Sería capaz de manejar la nueva presión que se avecinaba? Y sobre todo, ¿qué secretos seguirían saliendo a la luz sobre esos huesos? El día amaneció radiante, y Javier sintió que la luz del sol podía iluminar no solo su camino, sino también la historia que finalmente estaba a punto de aceptar. Después de semanas de incertidumbre, angustia y un tumulto emocional entre la tradición familiar y su anhelo por descubrir los secretos del pasado, un sentido renovado de dirección se alzaba en su interior. Había decidido dedicar su vida a la arqueología, no solo como un capricho, sino como un legado que estaba a punto de construir. Después de la discusión con su padre y la llegada de Laura, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Las heridas de los antiguos guerreros que había desenterrado no solo eran relicarios de historias olvidadas, sino miradas críticas sobre cómo enfrentar los desafíos y encontrar su propia voz. Había comprendido que su pasión podía coexistir con la tradición. No se trataba de un abandono, sino de una evolución. Había planeado presentar su artículo en una conferencia de arqueología local. Para ello, se dedicó a potenciar su investigación e incorporar las nuevas pruebas que su antiguo colega le había compartido. Cada día en la playa, cada golpe de pala, se volvió un acto de reafirmación de su identidad. Javier sentía que la conexión con el pasado lo fortificaba mientras construía un nuevo futuro. Mientras su madre le preparaba el desayuno esa mañana, Javier no pudo evitar compartir su entusiasmo. Sus palabras fluían con una pasión que resonaba en el ambiente familiar. Aún recordaba la dura mirada de su padre, pero ahora estaba decidido a manifestar su valía. La historia de su familia también merecía ser vista a través de una nueva luz, apreciando las luchas y triunfos de cada generación. Días transcurrieron como un torbellino de actividades. Cada encuentro con otros arqueólogos lo acercaba más a entender la importancia de su trabajo en el ámbito académico. Las dudas que antes le asaltaban comenzaron a disiparse. A pesar de las crisis internas de los días anteriores, su determinación cristalizaba al formar una red de apoyo, incluyendo a Laura, quien había comenzado a inmiscuirse en la investigación familiar. El día de la conferencia llegó,
y Javier se sintió como un gladiador dispuesto a enfrentar al público. En lugar de nervios, un impulso de confianza lo empujó hacia el escenario. Presentó sus hallazgos ante una sala repleta, exponiendo su investigación sobre los antiguos guerreros y su lucha por la vida, entretejiendo sus propias experiencias en la narrativa. Mientras hablaba, no solo compartía huesos y datos, sino que también destilaba una voz que resonaba con autenticidad. Su padre, que había asistido en un rincón, escuchaba con atención. Algo en la mirada de su progenitor había cambiado. Ya no eran solo ojos críticos, sino una mezcla de reconocimiento y sorpresa. Mientras Javier culminaba su discurso, el aplauso estalló como un rugido, y sintió que, al fin, había encontrado su lugar. La conversación que tuvo con su padre tras la conferencia se sintió diferente. Javier, armado con la convicción que había cultivado, habló al fin sin temor. Fue un diálogo honesto. Esa tarde, pudieron reconocer no solo las diferencias entre ellos, sino también el amor y la historia que compartían. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como ambos podían ser protagonistas en su propia narración, alineando sus corazones sobre un nuevo entendimiento. La transformación que experimentó Javier fue palpable. Ya no cargaba sobre sus hombros el peso de la tradición, sino que lo llevaba como un testimonio de lo que había unificado a su familia. Había aprendido a apreciar cada parte de su historia sin renunciar a sus sueños. La búsqueda del conocimiento no lo alejó de su legado familiar. Al contrario, lo hizo más fuerte. Finalmente, mientras caminaba por la playa al atardecer, Javier sonrió al tocar la arena dorada con los pies. Las olas rompían con suavidad, susurrándole nuevas historias. Su corazón latía con propósito. Había alcanzado una comprensión más profunda de sí mismo. Su legado no solo se basaba en los pescadores de antaño, era una amalgama de las luchas de quienes vinieron antes de él y su anhelo por desenterrar el pasado. Las heridas encontradas en los fósiles habían sanado muchas de las suyas. Con una confianza sólida, Javier miró hacia el horizonte. Sentía la fuerza de sus antepasados impulsándolo a seguir adelante. Había conquistado la batalla interna que tanto le había costado, probando que el deseo de descubrir podía coexistir con el amor por su familia. En cada paso que daba, llevaba consigo una narrativa renovada, lista para ser explorada y compartida. El capítulo final de su vida se había recapitulado, y ahora estaba escrito con letras de orgullo. Así, Javier se sintió completo, dando un paso hacia lo que realmente debía ser. Un puente no solo entre el pasado y el presente, sino un arquitecto de su futuro. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.